bien. La parte de humor, como siempre, nos acompaña al comienzo de los bloques. Y bueno, hay partes que obviamente uno puede compartir o no, pero de por sí, muchas de las veces uno encuentra esto que decíamos hoy, ¿no? De qué manera se transmite la información. Aquí, en mi caso particular, cuando tengo un paciente oncológico que ya está diagnosticado, digamos, su enfermedad, que no sabemos cómo vamos a seguir, pero que comenzó el proceso de, obviamente, de rayo, de quimio y demás, yo siempre pido que venga acompañado por su pareja, por la persona que lo va a acompañar. Y yo ya entiendo que la terapia ya no es de uno, es de dos. Y es más, muchas veces te invito a la familia a participar. Y empiezo a compartir qué vivencias tiene con lo que pasa, con lo que viene, con lo demás. Y aquí es donde uno pregunta, lo que estamos preguntando desde hoy, ¿no? Si la información tiene que estar acompañada con una estrategia en función de un equipo que intervenga, en donde desde nuestra mirada, compartiendo lo que decía recién el doctor Benedetti, tiene que estar el psicólogo acompañando la información que a veces el médico no da. Porque la pregunta que siempre nos hacemos es al estilo Dr. House, ¿no? ¿Con quién se trabaja? ¿Con la persona o con el órgano dañado? ¿Qué significa trabajar con la salud? Si trabajas con la salud, solamente trabajar con el órgano dañado, es como si uno dijera, bueno, toma mi hígado, arreglámelo, yo vengo la semana que viene. Pero lamentablemente uno viene con un paquete. Entonces una persona tiene que estar atendida en su integridad. Y la integridad que obviamente más influye es la predisposición de la persona a llevar adelante la vida que le tiene, pese a lo que tiene, o pese a lo que le falta, o pese a la enfermedad que le tocó vivir. Entonces, ahora entonces le gustaría que dentro, bueno, esto es un poquito mi conclusión del tema, ¿no? Pero me gustaría escuchar básicamente vuestra conclusión, en donde de alguna manera nos cierran esto. Me están diciendo que nos quedaba una pregunta. A ver, señor director, ¿podemos ir a la última pregunta que nos quedaba, como para no dejar a nadie afuera? He sido enfermera por más de 20 años y una cosa que he aprendido, que si no tenés vocación de servicio, podés haberte recibido de médico, pero no sos buen profesional. Para ser buen médico debe ser buena persona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, es una opinión que obviamente cada uno puede opinar, libremente está, y aquí ella opina que para ser buen médico, que ser buena persona, obviamente, ¿quién va a decir que no? Yo por lo menos comparto eso, no sé si alguno de ustedes está en desacuerdo. No. Y ser buena persona, ¿qué significa? Eso sería el tema, ¿no? Se está refiriendo a cómo trata a la persona, cómo trata al otro. Yo quiero que a eso que está apuntando nuestra oyente, bueno, que agradecemos su opinión. Bueno, ahora sí, la conclusión final, le pido entonces tanto al doctor Benedetti como al licenciado Draghi que nos informen sobre su opinión. Sí, Gabriel, mirá, yo creo en definitiva que son situaciones distintas las que el médico encuentra, en primer lugar en el consultorio, donde está directamente en contacto con el paciente, y muchas veces donde no comparte la familia esa consulta al consultorio, donde quizás tenemos un poco más de tiempo de elaborar qué le vamos a decir, elaborar el diagnóstico, en fin. En otra instancia es la internación en una sala general, donde allí se descubren distintos tipos y se diagnostican distintos tipos de afecciones, algunas de ellas agudas y otras crónicas que van a tener trascendencia luego cuando el paciente se va de alta. Y por último, por la estancia aguda, que es lo que sucede en una sala de terapia intensiva, donde hay que resolver en minutos, y en minutos hay que transmitirle seguramente al familiar y no al paciente, porque no está en una situación para escuchar diagnósticos y tratamientos, sino la propuesta al familiar, y esto hay que hacerlo de forma muy rápida. La instancia de la patología crónica, es decir, hablar sobre distintos tipos de cánceres y tratamiento a mediano y largo plazo, de lo que significa la diálisis crónica, de lo que significa hoy la lista de espera para un trasplante, tanto renal como cardíaco o cardiopulmonar. Son instancias diferentes. En esas instancias diferentes es donde nosotros decimos, quizás nosotros no estamos realmente capacitados, no para transmitir qué es lo que queremos decir, sino que obviamos las consecuencias de lo que nosotros estamos transmitiendo. Y evidentemente, más que la soberbia médica, yo lo que creo es que no está diagramado dentro de los pasos a seguir en
en esta cosa de las consultas o de la posinternación, no está diagramado esto de que estos pacientes, aparte de seguir con su médico clínico, con el especialista, debe concurrir a un gabinete psicológico. Y el tema del gabinete psicológico es importante, que ese gabinete psicológico sea especializado, porque es muy difícil que un psicólogo general que nunca vio un tratamiento de diálisis pueda hablar del paciente referido a ese tratamiento. Un psicólogo que no sabe que es un tratamiento oncológico ni de qué se trata, tampoco va a hacer bien su trabajo. O sea que esto también necesita, lo que yo digo, trabajar en equipo. El médico de cabecera, el médico clínico, el especialista y el gabinete psicológico. Un equipo que debe estar trabajando en esto. Lo mío en la parte renal, eso está armado. Está hecho desde el trasplante, desde la gente del INCUCAI que concurre a las terapias intensivas para hacer la ablación, todo con gabinete psicológico, una muy buena contención y explicación del caso. Lo tenemos nosotros en los pacientes prediálisis, que va la nutricionista, que va la psicóloga, que va la asistente social, y por supuesto dentro de su tratamiento también tenemos la asistencia psicológica. Pero esto porque ya está normatizado. Claro, no es que lo inventé yo. Es una cultura que se instaló. Muchas gracias, Pepe. No, muy amable, como siempre, muy lúcido y muy coherente, obviamente, tu palabra. Gracias. Vamos a cerrar, nos quedan muy poquitos minutos. Humberto, me gustaría escuchar mucho tu conclusión. Cortito. El doctor Alfredo Stein, que fue uno de los directores de este hospital, le decía a los jefes médicos: la clave del tratamiento de una persona y su recuperación tiene un 50, un 50. Un 50% que tiene 3 componentes: lo que nos enseñó la facultad, lo que practicamos en el hospital y lo que nos dio nuestra experiencia de vida. El otro 50% es contención. Y ahí va el mensaje para la gente que se atiende, porque mi ámbito es el hospital. Cuando usted llega al hospital, no es lo mismo que llegar a una confitería. Cuando usted llega a una confitería, sabe que usted pide un café y en un término de más de 5 o 10 minutos no van a tardar en traerle ese café. Cuando yo llego a un hospital, cada paciente tiene un tiempo que no está determinado, está dado por lo que pueda estar sufriendo ese paciente. Todos entendemos esta situación. Tienen que entender que del otro lado, el señor que está atendiendo, que está de blanco, la señora que está de blanco, que es la enfermera, están haciendo todo lo que su sabiduría hace para la atención de ese paciente. Como decíamos recién, hasta inclusive con alguna desventaja de no poder a veces saber transmitir con el tiempo que por allí necesita alguna mala información. Entonces considérelo que es una persona, que es un ser humano. Y no crea usted que, y perdóneme doctor, que la medicina es una ciencia tan exacta. El médico actúa en base a su conocimiento y experiencia. A veces la voluntad de la vida dice otras cosas. Entonces no tome usted, yo no creo en este tema de la mala praxis. Yo creo que no hay profesional que cometa una mala praxis. Si comete un error es absolutamente involuntario. Él pone lo mejor de sí, lo mejor de su conocimiento para el tratamiento de pacientes. A veces las cosas no salen como realmente deberían ser. Pero entonces, al usuario entienda que del otro lado hay una persona, hay un ser humano que tiene los mismos sentimientos que usted y que seguramente le tiene que transmitir una noticia a usted y lo está sintiendo primero él. Lo que pasa es que a veces también la demanda que tiene, y lo que decíamos recién, que no está preparado para esto, se le hace muy difícil podérselo transmitir. Muchísimas gracias, Humberto. Y hay un tema que dejaste abierto que los invito nuevamente por un próximo programa para hablar si existe o no la mala praxis y de qué manera también el sistema judicial ha generado también una iatrogenia adicional con los médicos que por salvarse de ciertas cosas prefieren hasta no intervenir por miedo a un juicio, por miedo a una posible sanción, por miedo a muchas cosas. Entonces, cuando una persona actúa con miedo, actúa bien, bueno, es un tema que da para largo esto. Pero de todos modos, me parece que hemos logrado acercar esto, información al pariente, al paciente, al padeciente, me gusta más decir a mí, más que al paciente, ¿no? Y que en estos casos son varios. Muchas gracias a los dos, muy amables. Gracias. La semana que viene nos estamos encontrando nuevamente en Psicologiando, esta vez con una propuesta similar en cuanto a trabajar en ámbitos, distinta en cuanto a lo que está pasando. La pregunta es, ¿odias a tu escuela? Y vamos a hablar esto de cómo se recrea un ecosistema hostil. Y vamos a ver imágenes como esta que estamos viendo. Aulas rotas, bancos marcados, escritas las paredes, pizarrones caídos, ventanas rotas. ¿Por qué un chico odia a su escuela? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a trabajar esto de los microsistemas y los macrosistemas que se vuelven hostiles.
¿Por qué encuentran esa hostilidad? ¿Por qué la agresividad se transmite a ese lugar? Seguramente que no lo hacen en su casa y lo hacen en la escuela. ¿Por qué pasa esto? Esto lo trabajaremos con especialistas, como siempre, aquí en Psicologiando, los miércoles a las 4 de la tarde, los domingos a las 15 y los lunes a las 22, sus repeticiones. Como siempre, en psicologiando.com.ar, la página de internet donde ya están subidos los 141 programas que hacen a este ciclo, ahora ya en su 5ª temporada. Ha sido un gusto, como siempre, y también ha sido un placer para mí acompañarlos en este tema, y será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Chao.